Hay quienes consideran que el desarrollo personal está únicamente relacionado con la autorrealización, pero lo cierto es que involucran muchísimo. Otros factores que moldean una perspectiva forjan el carácter y te preparan para afrontar la vida con una mejor cara. Definitivamente no se trata de probarte a ti mismo o a los demás de lo que eres capaz, sino de trabajar en el despertar de una conciencia y el fortalecer tu mente y pensamientos para alcanzar el éxito a través de tus propias capacidades. Y quizás esto te suene un poco irreal, pero te sorprenderá saber que la mente más brillante o las personas más realizadas debieron experimentar un profundo desarrollo personal para llegar a la cima del éxito. De modo que esto debe darte una idea importante para que trabajes en ti mismo y que te esfuerces día tras día para mejorar tu estado de conciencia y tu identidad con el fin de que goces de la calidad de vida que realmente te mereces. ¿Qué es el desarrollo personal? Lo más probable es que no estés consciente de las acciones que realices diario, que te ayudan a desarrollarte personalmente, pero esto no significa que no estés creciendo o evolucionando. Sin embargo, para que puedas aprovechar todo el potencial que se tiene o el desarrollo personal, es vital que tengas como una especie de plan de acción o de vida totalmente orientada a ser capaz de ser cada vez más humano, culto y feliz y estable. Antes de comprender la importancia del desarrollo personal, debes saber qué quieres. ¿Por qué debes de trabajar sin cesar en tu desarrollo personal? Aunque lo más urgente es que estés planeando a conciencia que solo a través de estos procesos humanos podrás lograr todo lo que te propongas a escala familiar, profesional o social. Por ello, te comparto un acercamiento o definición a lo que es el desarrollo personal, puesto que conjuga elementos fascinantes que seguramente conmoverán y te motivarán a cambiar cuanto antes. ¿Cómo potencializar el desarrollo personal? La mayoría de los expertos coinciden que este proceso es fundamental en tres grandes pilares: el desarrollo de tu autoestima, la gestación emocional y el coaching. Paso 1 es mejorar tu autoestima. Si no te quieres aceptar o valorar en palabras más sencillas, no podrás aprender y quererte o amarte a ti mismo. Y así no podrás ver lo que vales y representas hacia contigo y los demás. Por ello es importante que te esfuerces por entender las aptitudes, virtudes y habilidades que te ayudan a conseguir los logros más factibles para tu vida. Pero debes tener en cuenta que este valor no pertenece únicamente a ti, sino que también es un valor mutuo o que es de transformación rápida, principalmente por las experiencias difíciles que puedas llegar a vivir a lo largo de tu vida. Gestiona tus emociones. Es imposible que crezcas personalmente si estás en una situación emocional dolorosa o conflictiva. Aunque no lo creas, las emociones y los sentimientos influyen muchísimo en cómo te comportes, en las decisiones que tomas, en lo que está bien o lo que está mal, en reconocer lo positivo o lo negativo. Y esto tiene un impacto directo o inmediato en tu calidad de vida. En este sentido, es trascendental que te ocupes de sanar todo aquello que te hace daño, así como cultivar y proteger aquellos sentimientos que te aportan bienes y te permiten adaptarte a la realidad o al mundo en que te rodea de forma agradable y placentera. Lo más recomendable es que desarrolles un alto grado de inteligencia emocional para que puedas reconocer tus emociones, expresarlas, controlarlas y éstas sean saludables y sabias mediante tus aprendizajes y habilidades que has tenido.
Y pues es importante aprender sobre el coaching. El coaching es otro proceso valioso que debes llevar a cabo para desarrollarte personalmente, puesto que se enfoca en lograr metas, así como en descubrirlas y irlas aprovechando. Digamos que el recibir ayuda u orientación de un coach te prepara para elevar tu autoestima, para afinar tus competencias personales y profesionales y por supuesto para potencializar tus habilidades emocionales como nunca antes. Un ejemplo es este curso. Ustedes como tal tienen lo que ya es un plan trazado. ¿Ok? El plan es entrar a una escuela, a la escuela de su preferencia, de su gusto, la que más les agrade. Ya es un plan de vida si lo queremos ver de esta manera. ¿O qué nos va a ayudar a desarrollarnos en lo personal? ¿Ok? ¿Cómo nos sentimos en cuanto a las emociones? Pues nos sentimos felices, emocionados, extasiados, ¿no? ¿Qué está pasando? Primero nos vamos a tranquilizar, nos vamos a poner el ejemplo para que de esta manera podamos tomar el curso y podamos estudiar de una manera grata y todos los aprendizajes que tengamos. Y pues como tal se van a dejar guiar por el grupo de compañeros que me están acompañando durante el curso. Los retos de desarrollo personal y social también involucran la comunicación y el diálogo. Compartir los espacios de convivencia requieren que las partes negocien y los dialoguen. En general hay dos maneras de negociar. La primera se denomina negociación competitiva y la segunda negociación colaborativa. Quienes tienen un estilo competitivo de negociación solo piensan en ganar. La negociación colaborativa busca el beneficio de todos los involucrados. Estas habilidades para dialogar tienen que ver con saber escuchar, hacer un esfuerzo por ponerse en lugar del otro y tener un buen manejo del lenguaje que nos permite expresarnos con claridad en nuestras ideas. La construcción del diálogo. El diálogo es más sincero y profundo que una conversación. No es lo mismo conversar que dialogar, ni cualquier charla es un diálogo. Por medio del diálogo nos construimos como personas, aprendemos a reconocernos el uno al otro y no puede dialogar si me siento dueño de la verdad y del saber, no soy capaz de escuchar, me creo diferente, virtuoso, mejor por nacimiento o por herencia, etc., etc. El diálogo es fundamental para formarnos como humanos. Las características y retos para la convivencia en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Vivimos en una era de grandes contrastes por la tecnología y la información y la comunicación, o sea, las TICs, como internet, radio, televisión. Ahí nos enteramos y damos pauta a lo que ocurre en lugares lejanos o conocemos los últimos descubrimientos científicos, pero al mismo tiempo muchas comunidades aún están aisladas y no alcanzan grandes ni mínimos desarrollos. De aquí parte la interrelación en un mundo estrechamente entrelazado. Para profundizar en el concepto de globalización debes saber de qué se trata este fenómeno social. Gracias a la globalización podemos saber lo que sucede en otras partes del mundo, casi de manera instantánea. La globalización tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, vivimos en un mundo estrechamente que interactúa y por el otro, las grandes empresas de transformación dominan el mercado y desplazan a los pequeños empresas o emprendedores locales que no pueden competir con ellas, ni por su precio ni en calidad. En el aspecto cultural se ha enriquecido la gama de experiencias estéticas que podemos conocer y disfrutar, pero al mismo tiempo existe el peligro de la dominación cultural y la pérdida de costumbres y tradiciones propias. En un mundo estrechamente entrelazado, las repercusiones de los problemas políticos, las guerras y las enfermedades son mayores, pero simultáneamente se abren posibilidades de convivir y conocer otros cultos y culturas.
En cuanto a la salud, estar sano es una condición necesaria para nuestro desarrollo. Poco a poco llegan al momento de cada persona y se hace cargo uno mismo. Esto comienza a ser evidente durante la adolescencia. Tu salud es un asunto público porque la sociedad en la que naces tiene el deber de orientarte respecto a cómo creces o cómo te mantienes sano. También es un asunto privado porque a ti te corresponde tomar la decisión pertinente para cuidar tu salud. En la educación, aquí también coincide con lo público y lo privado. Por un lado está el Estado, que debe de resguardar tus derechos educativos, y también la infraestructura educativa, como la escuela, los maestros y los libros, y todos los recursos necesarios. Nuestra Carta Magna, en el artículo 3, nos indica que la educación debe ser gratuita, obligatoria y laica. La escuela te ofrece la oportunidad de aprender a convivir con distintas personas y a descubrir ideas, formas de vida y valores diferentes de los que has aprendido en tu casa. Bienestar socioafectivo. Desde que nacemos, la vida y en la comunidad permite nuestro desarrollo emocional. Así aprendemos a sentir afecto y conocer diversos sentimientos. Con el apego y la preocupación por los otros, las relaciones sociales satisfacen nuestra necesidad de sentir y saber que pertenecemos a un grupo como nuestra familia, escuela y la comunidad. Sentirnos queridos y aceptados nos ayuda a desarrollar seguridad y ser capaces de trazar mentes que sean capaces de sentir y de involucrarse en nuestra vida. La dimensión social de las necesidades básicas. Aunque cada día seguimos rutinas que nos permiten organizar nuestra actividad en forma casi automática, pocas veces tomamos conciencia de que los y las condiciones que nos ofrece el entorno inmediato influyen directamente en nuestra vida. El desarrollo de una comunidad se relaciona directamente con la disponibilidad de servicio. Reconocer las repercusiones del desarrollo social, la vida privada y circunstancial. Cada uno de los servicios en los que nos encontramos o con los que contamos tienen un efecto en nosotros y también una influencia en nuestra forma de vida. Recursos para crecer y aprender y desarrollar en un entorno. El mejor recurso que tenemos a nuestro alcance es el grupo de personas que nos rodean todo el tiempo y nos ofrecen. Podemos considerar que las personas que nos acompañan cotidianamente son el primer recurso que nos ofrece el entorno para crecer, aprender y desarrollarnos. Existen distintos recursos como los que nos ofrecen la escuela, la posibilidad de aprender un oficio o ayudar a las labores del campo. Las comunidades más desarrolladas tienen más recursos, ya que poseen condiciones sociales y económicas desfavorables. La identificación del desafío para que el desarrollo y bienestar colectivo y justo e igualitario como solidario y sustentable nos ayudan a justicia. Aunque existen muchos conceptos, podemos afirmar que la justicia consiste en el establecer un marco legal acorde a las relaciones entre las personas y las instituciones en las que no existen privilegios para pocos o muchos. Las reglas son claras y transparentes. Igualdad. Todos necesitamos contar con igualdad política, que tiene que ver con gozar de un mismo derecho u oportunidad. Solidaridad. Si vivimos en comunidad, poder desarrollarnos una empatía que nos permita y podamos así tener un lugar más favorecedor que desfavorecedor. La sustentabilidad es la creación de un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales, ya que estamos comprendidos en el uso de recursos naturales para alcanzar un mejor nivel de bienestar. La toma de decisiones. La vida es una constante toma de decisiones. Algunos son más trascendentes que otros. No es lo mismo elegir el estudio después de la secundaria que escoger un cuaderno para tomar notas. De cualquier modo, nuestras decisiones
conforman nuestra vida. Tomar decisiones nos ayuda a tener mayor control de nuestra vida. Si dejamos que alguien más elija por nosotros, corresponde al riesgo de permitirnos que esa persona decida nuestro futuro. Las experiencias también influyen mucho en la toma de decisiones. Al decir, debemos apoyarnos primordialmente en experiencias pasadas, pues así nos será más fácil predecir los resultados. De esta manera surge la posibilidad y riesgos. La posibilidad son nuevas oportunidades que se abren frente a nosotros. Una buena decisión entonces no es la que nos pone contra la pared, sino la que nos abre nuevas perspectivas. Los riesgos tienen que ver con los obstáculos que ponemos enfrente. Siempre estas personas, y hasta que puedan decir que la vida misma es un riesgo constante. Hay que considerar los riesgos y las posibilidades. No consisten solo en determinados porcentajes de éxito o fracaso, es decir, no podemos decir solo porque algo ofrece más posibilidades o menos riesgos. La toma de decisiones informada y basada en el respeto de los derechos de los demás. Los seres humanos podemos decidir porque somos libres, porque tenemos la opción de decir sí o no, de aceptar o no ciertas situaciones, imaginar nuevas perspectivas. La libertad humana implica conciencia y responsabilidad, por ello nuestras decisiones deben estar apegadas a principios legales y éticos. Los principios éticos se manifiestan con un conjunto de valores que guían cualquier acción que promueva la convivencia pacífica y respetuosa de las personas. La salud. En la adolescencia se experimenta una serie de trastornos que van integrando tu identidad. Durante esta etapa también pueden enfrentar problemas de salud que antes y quizás ni siquiera imaginadas por las relaciones que se puedan llegar a tener, problemas alimenticios, sexualidad o adicciones. Por otra parte, en la adolescencia existen problemas de alimentación como sobrepeso y obesidad, debido y sobre todo al consumo excesivo de alimentos. Para evitar los problemas de salud que hemos mencionado se requiere un entorno favorable, constituido por un ambiente familiar que forme el desarrollo de su integridad e institución, que brinde una información en relación con las adicciones. Aunque en México tienen bajas tasas de consumo de drogas, en comparación en otras naciones, esta ha aumentado significativamente en los últimos años. El desempleo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, Organización de las Naciones Unidas, que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales, intercambiando y reconociendo y considerando que para satisfacer dicha demanda y evitar el desempleo será necesario crear más de miles de millones de puestos de trabajo. A pesar de que los menores de edad no deberían de trabajar, como establece el artículo 123 de la Constitución Política, en una realidad que muchos adolescentes y jóvenes como tú deben hacer para contribuir con los ingresos familiares. Como adolescentes y jóvenes, toman en cuenta conciencia de que vives en una época en que los jóvenes representan el mayor porcentaje de la población mundial, lo cual ha provocado cada vez más competencia por los puestos de trabajo. La inseguridad y la violencia. El ser humano requiere sentirse seguro para desarrollarse plenamente. La seguridad es tan importante que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay una serie de artículos agrupados bajo el concepto de seguridad jurídica, que constituye la llamada garantía individual y que busca defender nuestros derechos como habitantes y ciudadanos del territorio nacional. La violencia puede ser física, emocional, psicológica o sexual. La violencia física consiste en dañar corporalmente a alguien que generalmente es más débil. Puede ejercerse entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, entre cualquiera de estos dos, o un menor, un anciano o una anciana, etcétera, etcétera. Violencia emocional o psicológica consiste en humillar, avergonzar o hacer sentir mal a una persona para deteriorar su imagen y su valor y su autoestima. Violencia sexual es una obligación a una persona a tener cualquier tipo de contexto sexual contra su voluntad. La corrupción.
El concepto corrupción varía en cada sociedad, aunque de manera general se define como el conjunto de comportamientos de una persona que se considera transgresor de las normas sociales. La corrupción no solo existe en la vida política de un país, también es presente en las relaciones privadas. La participación de los adolescentes y los jóvenes en el desarrollo social mexicano son un lugar o un grupo de población y el proyecto a futuro en la vida económica, social, política y cultural de cada país. De acuerdo a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la adolescencia o los adolescentes conforman un grupo de población entre 15 a 24 años de edad. Las nuevas generaciones no solo tienen nuevas demandas, también contribuyen a la construcción de la sociedad del mañana. Los adolescentes representan un sector lleno de creatividad que abre nuevas perspectivas a la sociedad. La participación plena de los adolescentes como tú requiere, por otro lado, la adquisición o la conciencia de la realidad socioeconómica del país y por otro, que te comprometas solidariamente con ella. La conciencia de tu situación socioeconómica de tu país te permite comprender los problemas de tu comunidad. Las condiciones y garantías para un desarrollo personal y social pleno. La responsabilidad como persona sobre los derechos humanos y los demás. La diferencia entre responsabilidad y corresponsabilidad es que esta última abarca a todos los afectados y los que son observadores y se considera que debe actuar para resolver ciertos problemas. Si sabemos que todos tenemos derechos que debemos respetarlos para mejorar nuestra calidad de vida. Todos deseamos vivir en una sociedad que nos permita desarrollarnos como persona. Por lo tanto, necesitamos instituciones que nos definan y definan nuestros derechos, pero también requerimos conocerlas para hacerlos efectivos, así como considerar que su defensa es una corresponsabilidad de todos. De aquí surgen los derechos de primera generación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita después de la Revolución Francesa, defendiendo los derechos de la libertad, pensamiento, de expresión y asociación, entre otros. De esta manera, el ser humano reconoce que sus derechos no se deben proclamar, sino que también es preciso defenderse, así conozca y debe tener conciencia de sus derechos y dignidad. Estos derechos se denominan de primera generación. Son los derechos básicos del ser humano, que van definiendo la libertad sin distinguir la raza, género, idioma, posición social o economía. Los derechos de seguridad o de segunda y tercera generación. Surgieron las teorías socialistas y comunistas que proporcionan la lucha en contra de lo injusto o lo no injusto que genera el sistema capitalista. Con esta teoría surgen nuevos derechos relacionados con la seguridad social, el trabajo, el crecimiento de sindicatos, la salud, la educación, entre otros. Sin embargo, estos derechos llamados de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales fueron reconocidos hasta mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de segunda generación son los que refieren a todo lo relacionado con el trabajo, como la seguridad social, la jornada, los sindicatos, el tiempo libre, los seguros de desempleo, la invalidez, la enfermedad, la maternidad y los derechos de tener un nivel de vida adecuado con respecto a los alimentos, vivencia, vestido, educación, infancia y maternidad en general. Los derechos de tercera generación también están contemplados en nuestra Constitución en el artículo 2, que reconoce la composición pluricultural de nuestro país y contempla el derecho de los pueblos indígenas en su autodeterminación y autonomía, en tanto nos convenga a la propia Constitución. Las leyes y acuerdos. Para defender los derechos humanos se han firmado acuerdos internacionales, pero también las leyes nacionales de muchos países reconocen tales derechos y los elevan al rango de constitucional. Los acuerdos internacionales son exclusivamente de carácter moral. Esto significa que si un país no respeta los derechos humanos, ninguna organización lo puede obligar a hacerlo.
¿Quién respalda el ejercicio de los derechos humanos? La defensa de los derechos humanos es asunto de todos. Los acuerdos internacionales solo tienen carácter moral, pero pueden ejercer ciertas presiones sobre los países que nos respetan. Los derechos humanos no solamente los gobiernan, sino que preocupan por defender los derechos de los humanos. Ciertas organizaciones gubernamentales como la ONG, la Organización de las Sociedades Civiles, la OCC, desempeñan esa labor. De aquí surgen los acuerdos internacionales que garantizan derechos de los adolescentes en distintos aspectos de su desarrollo: educación, alimentación, salud, vivienda digna, recreación y trabajos. En 1989 tuvo lugar la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, el acuerdo más ampliamente aceptado en su tipo. Este protege a los niños. Está conformado por 54 artículos divididos en 4 grandes categorías, como son: derecho a la supervivencia, abarca los derechos de los niños a la vida y la satisfacción de sus necesidades fundamentales, como contar con un lugar donde vivir, alimentarse y de salud. Derechos de desarrollo de su capacidad, incluye todo lo que los niños necesitan para desarrollar su potencial, por ejemplo, el desarrollo de la educación y las actividades culturales. Desarrollo de la protección, existen que los niños están a salvo en cualquier forma de abuso o abandono o explotación. Derecho a la participación, incluye que el derecho a opinar, a ser libre de expresión, pensamiento, conciencia, religión o reunirse y asociarse, y el respeto a la vida, cultura o a la niñez o a los niños. Y de aquí también parte lo que es la minoría de los grupos indígenas. Los derechos de los adolescentes están implícitos. Hay 2 acuerdos internacionales que establecen en forma explícita que, aunque ninguno de ellos ha sido ratificado por México. El sentido de pertenencia a la nación. Nación se refiere a un lugar de nacimiento de la persona. Comunidad humana, grupo de comunidades que viven en un mismo territorio, los cuales tienen una identidad histórica, cultural muy parecida. De aquí da como resultado la identidad nacional. La identidad nacional se dice que ya ha sido lograda hasta que el ciudadano haga propósitos de sus costumbres y valores. Los elementos de una nación o identidad nacional es el idioma, costumbres y usos, la moral, las pautas de relación entre ciudadanos, la cultura, arte y gastronomía. La identidad nacional se va heredando de generación en generación. Las diferencias y las diferentes épocas de las circunstancias que van afrontando cada familia pueden fortalecer los vínculos entre la comunidad. Nuestra nación. Debemos sentirnos orgullosos de nuestra nación y hacer lo posible para que cada día vaya mejorando aún más. Si lo vemos también desde otro punto, el sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o una institución. Esto tiene su origen en la familia, ya que es el primer grupo de pertenencia o donde pertenecemos. Al ser fiel al grupo y seguir normas, nos da una identidad, una seguridad. Mientras más seguro se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y este seguirá normas de convivencia. Cada logro es una garantía para cada institución. También es la construcción de nosotros mismos como seres sociales. Cuando tenemos sentido de pertenencia y satisfacción, es posible que logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo que no valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y atención. Si miramos nuestro entorno y vemos que está en buen estado, eso nos invita a cuidarlo y a mantenerlo. Esto hace que a lo largo del tiempo y las herramientas que vamos usando vaya generando condiciones óptimas. Así nos va a ir facilitando las tareas y nos va a hacer más fácil cumplir con nuestras metas.
De aquí se desprende la nacionalidad. La nacionalidad es el estado al que pertenecemos o al que pertenece una persona que nació en un determinado lugar. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudades de una nación. Un ejemplo, México es un país multicultural. Las naciones mexicanas incluyen una muy rica variedad de pueblos, cada uno de ellos con un respeto y una dignidad favorecedora. De aquí se desprende la identidad nacional. La identidad nacional, por su parte, es una condición social, cultural y espacial que se trata de rasgos que tienen una relación con su entorno político, ya que por lo general las naciones están asociadas a los estados. Aunque no siempre sea así, las nacionalidades o el concepto cercano a identidad nacional a las personas nace en Brasil, por ejemplo, son las nacionalidades brasileñas y tienen documentos legales que acreditan dichas condiciones. Sin embargo, el aspecto más simbólico de las nociones puede variar en cada caso. Una persona que nace en Brasil tiene nacionalidad brasileña y a los 5 años de edad se marcha al exterior, pues perderá o con el paso del tiempo va a descuidar lo que es su pertenencia a este país. ¿Cuáles elementos forman lo que es la identidad nacional? Los elementos que forman parte de la identidad nacional son 4 y consiste en historia, territorio, simbolismos patrios, costumbres y tradiciones. Los símbolos patrios son los significados o los simbolismos que tenemos en nuestro país. Los símbolos patrios mexicanos que nos representan son la bandera, el himno nacional, el escudo nacional y cada uno de estos tiene un significado. Son símbolos que representan a toda una nación que genera emoción, felicidad, alegría, satisfacción, gozo e entusiasmo. El territorio. México es un país localizado en el extremo meridiano de América del Norte y en el suroeste de Oaxaca, sur, Veracruz, Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán, se encuentran los centroamericanos. Tiene una costa oriental bañada por el Golfo Mexicano y el Mar Caribe, que forman parte del Océano Atlántico. Por el poniente posee un enorme litoral bañado por océanos, en este caso el Océano Pacífico, que colinda con el norte de Estados Unidos y el sur de Centroamérica, específicamente Guatemala y Belice. México comparte una larga frontera norte con Estados Unidos de América y una con Guatemala y Belice, al límite con el Golfo de México o el oeste del Océano Pacífico. El territorio mexicano tiene numerosas islas localizadas en su mar patrimonial, de las que sobresale la isla de Guadalupe, el archipiélago de Revillagigedo. La superficie aproximadamente del país es de 1964.375 kilómetros cuadrados, que lo ubica en la 14ª puesto en el nivel mundial, en el quinto después de América y Canadá, Estados Unidos, Brasil y la República de Argentina. México tiene poco más de 3.200 kilómetros de largo entre sus puestos terrestres más lejanos. La más amplia frontera de México es la que comparte con Estados Unidos, con una longitud de 3.326 kilómetros literales, la mayor parte de la cual se define por el río Bravo, que es también el más largo del país. ¿Ya acabaste? Ya. Okay. Todas las personas nos enfrentamos a diferentes retos. Uno de ellos es pertenecer a lo que es un grupo social, ya que con esto conlleva el
tener o forjar y seguir nuestras tradiciones que nos identifican como seres sociales. Esto nos permite desarrollarnos como personas sociales y sentirnos pertenecientes a un grupo, a una nación. Si bien esta parte es democrática, nosotros tenemos que ir forjando estas tradiciones y irlas heredando de generación en generación para que nos generen una identidad como grupo, como persona, como familia y como miembros de una sociedad. A través de los siglos, nuestros antepasados nos han dejado ver diferentes tipos de culturas, de idiomas, de tradiciones, de forma de vestimenta. Estos a lo largo del tiempo se han estado perdiendo, ya que lo que hacen los simbolismos de otras culturas hacen que vayamos apropiando los diferentes o las diferentes técnicas culturales de ellos. No hay que olvidar que nosotros tenemos una rica cultura, la cual pues abarca todo nuestro territorio mexicano y conlleva las diferentes etnias, que estas pues también derivan a lo que es una cultura o muchas culturas diferentes. En conclusión, tenemos que tener orgullo acerca de lo que son nuestros lábaros patrios, lo que son nuestras culturas, nuestros antepasados, lo que esto nos define como mexicanos, como seres dependientes e independientes y miembros de una sociedad que nos hace pertenecientes y con identidad nacional e internacional. Nos vemos la próxima.